Bendiciones, queridos. Gracias damos a Dios de que en este día Dios me da la oportunidad de poder hablar de la palabra del Señor. Como versículo central quisiera recordar las palabras de Job en el capítulo 42, verso 5, que dice: de oídas te había oído, o sea, lo que antes sabía de Dios era lo que me decían, pero ahora mis ojos te ven. Este es el versículo central, pero quiero hablar sobre el título, que es Fe y Esperanza para alcanzar madurez. Es cierto que Job ha tenido que sufrir mucho, pero termina con esta frase tan maravillosa: de oída yo te había oído. Alguien me contaba, pero ahora veo la bendición de Dios. Ahora veo que Dios ha obrado, a pesar que sus enemigos, sus amigos, por decirlo así, 3 amigos le decían que era un hipócrita, que él tenía pecados, que sufría porque tenía cosas escondidas y que Dios le estaba reclamando y por eso estaba sufriendo. Y luego, antes de terminar la Biblia, en la parte de Job, dice que se le unió Elio, otro amigo más, un jovencito. Y como vio que estos 3 hombres que tenía Job, estos 3 amigos, no pudieron con Job, ahora se une el cuarto, uno más jovencito. Y yo también tengo sabiduría para hablarte. Y seguía hablando de que Job tenía pecado encubierto y que era un hipócrita delante de Dios, porque él decía que realmente no sabía por qué estaba sufriendo tanto. Dios lo estaba probando, era un hombre recto, un hombre sin tacha, un hombre que cuando leemos el primer versículo de Job, en el primer capítulo nos habla de este Job, que Dios lo está probando. El enemigo le devoró todo y aún Job tenía que sufrir una consecuencia muy difícil, la lepra, algo que le picaba todo el cuerpo. Y era de tal el dolor que Job se tiraba a tierra encima por el dolor que tenía. Pero gracias a Dios, dice, ahora mis ojos pueden ver. Qué palabra tan sabia. Ahora Dios le estaba hablando. En un torbellino vino Dios y le habló. Y él sintió el peso de la santidad de Dios. Y dice, ahora me doy cuenta. Pero gracias a Dios por esto que
uno se da cuenta a tiempo. Pero hay versículos en la Biblia que cuántos ignoran de conocer a Dios. Pero la palabra, cuando nosotros conocemos la Biblia, nos habla de cómo es para conocer a Dios. Sabemos que somos lo que ignoramos muchas veces, olvidando de que gracias a la misericordia de Dios nacemos porque Dios quiere que nazcamos. Pero hay un plan siempre para el que nace. Sabemos que todo el que nace no muere más. Y hay algo que ignoramos en la Biblia, es en Romanos capítulo 1, versos 19 al 22, que dice: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo ha manifestado, se lo declaró. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y santidad, se hacen claramente visible desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que nadie tiene excusa de no conocer a Dios. Sabemos que la creación, Dios siempre fue muy ordenado. Y gracias a Dios, porque Dios es ordenado, dice que todos los días hacía algo nuevo. Lo primero que hizo fue la luz y vio que era buena y separó la luz de las tinieblas. Y sigue el segundo día, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto día. Y el séptimo día reposó. Qué bueno que es Dios, es tan ordenado. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 14, verso 33, pues Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios nos quiere decir que el hombre tiene que ser ordenado y entender los misterios de Dios. Dios quiere que nunca olvidemos de las cosas que Dios tiene para nosotros. Por eso la palabra dice que tenemos que ser ordenados. Y si queremos conocer a Dios, tenemos que mirar la creación, qué bien que está hecha. Dice que hizo los mares y de los mares hizo flotar la tierra. ¡Qué maravilloso! Cuando miramos en la palabra del Señor, qué sabio que ha sido Dios en toda su creación. No hay motivo para decir que no conocemos a Dios. Las cosas maravillosas. Esto que vemos nos hace representar las cosas invisibles que Dios tiene preparado para los que le sirven. Pero lamentablemente el verso 21 y 22 nos habla acerca de la ignorancia de lo que es el hombre. Es tan ignorante, y que dice así: porque habiendo conocido a Dios por lo que Dios ha creado, no le dieron gloria como merece Dios, ni dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El verso 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, o sea, faltos de conocer la realidad. Esa es la necedad de la persona. Muchas veces no queremos reconocer que Dios es santo. Así que, por eso Job decía que él antes de oía, de oídos oía, como muchas veces oímos Dios y Dios hace. Yo doy gracias a Dios que puedo decir que no solamente es de oída, he oído que Dios sana, sino que lo experimenté en mi mismo cuerpo. Dios me dio la liberación de dializarme. Tenía los 2 riñones parados. No funcionaban, tenía que dializarme día por medio. Y así han pasado los meses. Pero Dios tiene su tiempo. Hoy, gracias a Dios, hace como 30 años cuento que Dios me dio 2 riñones nuevos y no me dializo. Y no es necesario. De oídas yo oía que Dios es el que hace sanidades. Pero un día tuve que proponer y decirle, Señor, no te olvides de mí. Recuerdo como hoy que estaba escuchando una canción que era del trío de Mar del Plata, que decía, cuando pases por Corrientes, si alguno lo conoce, cuando pases por Corrientes, no te olvides de pasar por la casa de Gustavito. Y en ese día, escuchando esa canción, con lágrimas lloré al Señor y le dije, y no te olvides de pasar por la casa de Antonio. Ahí fue cuando Dios me dio la liberación. Y hoy cuento con que Dios existe en la creación. Veo la santidad de Dios y me miro a mí mismo y digo, ¿qué soy yo delante de Dios? Un simple hombre que necesita en cada segundo que Dios opere en mi vida. Y por eso, cuántas veces ignoramos y cuántas veces no le damos la gloria que merece Dios. Y cuántas veces no damos gracias a Dios como merece Dios por la obra redentora, por Jesucristo. Por eso, en este día, me llama mucho la atención sobre Efesios, en el capítulo 3, verso 16 al 19, que dice la palabra del Señor, para que Dios nos dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos, tener vigor, tener fuerza, con el poder en el hombre interior por su Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cementados, o sea, firmes en el amor, seamos plenamente
o sea, completamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la parte plana, la profundidad y la altura. En otras palabras, de conocer el amor tan grande, tan profundo, tan alto, un amor ilimitado, un amor que no tiene medida. Es tan profundo y tan alto el amor de Cristo. Dice, comprender con todos los santos. Pero el verso 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede, es superior a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Primero nos dice de comprender. Y para comprender tenemos que conocer, tenemos que leer, tenemos que saber cuál es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso hemos visto en Romanos capítulo 1, qué ignorante que es el hombre. Se levanta a la mañana, no agradece ni siquiera por la noche, el sueño, los ojos que han sido abiertos en un nuevo día. No agradece, se acuesta y no da gracias tampoco. Es la ignorancia del hombre y no damos la gloria que se merece, sabiendo que Jesús ha dado su vida, ha venido a este mundo para sufrir por el pecador que somos nosotros. Queridos, cuánto tenemos que agradecer al Señor. Por eso yo digo que necesitamos venir al Señor con fe, para saber, conocer las cosas de Dios. Por eso también nos habla en Hebreos capítulo 11, verso 1. Dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En otras palabras, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que se espera, estando convencido de lo que se espera. Ahora no lo vemos, pero que sabemos que sí existe. Sabemos por la revelación de Dios que existe. ¿Qué es lo que existe? Leemos en 1 Corintios 2, capítulo 2, verso 9. Antes bien, como está escrito en Isaías 64, verso 4, cosa que ojos no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son lo que Dios ha preparado para los que le aman, para los que le sirven. Queridos, confiar en Dios es esperar en las cosas, aunque todavía ahora no lo vemos, pero sí
sabemos que existe. Por eso también encontramos en la palabra del Señor en que Dios quiere que nosotros ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto nos habla en Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sí sabemos que cuando Cristo aparezca, seremos semejantes a Él. De oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Cuando llegue ese día glorioso, por eso necesitamos la fe, para conocer todas las palabras del Señor. Cuánta profundidad que hay, cuántas veces ni siquiera abrimos la Biblia para conocer un poquito más de lo que Dios quiere que hagamos. Cosas que ojo no vio, ni ha llegado al oído, ni está en el corazón nuestro lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Por eso la fe es muy importante. En Hebreos capítulo 11, verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea primero que le hay, y segundo, que es galardonador de lo que le esperan, o sea, los que le buscan. Sin fe es imposible poder alcanzar las cosas de Dios. Es necesario primero confiar, creer, por eso digo, fe y esperanza es para llegar a la perfección, a la madurez espiritual. Queridos, tenemos que conocer que todo lo que hagamos acá en la tierra, no hay nada que se pierde si le servimos de corazón al Señor. Nos habla la palabra de Dios en Primera de Corintios, capítulos 16, los últimos versículos, que toda obra en el Señor no es en vano que la hagamos, porque todo tiene su recompensa. Por eso hay un galardón, hay un regalo de Dios, hay un cielo, como dice en Apocalipsis capítulo 21, la nueva Jerusalén, donde habrá paz, donde habrá santidad, donde habrá alabanza, donde habrá agradecimiento. ¿Y quién lo va a hacer? Dice, los santos que del Señor son los que van a alabar a Dios día y noche. Dice, las calles serán de oro. Allá no habrá más maldición. Allá será todo bendición. Allá será todo luz, será día, será bendición. Será eternidad con Dios. Allá no entrará cosa sucia. Allá no entrará el que no tiene confianza en Dios. Por eso también nos habla Isaías 55, 6.
Si creemos en la palabra, dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Alguien me podrá decir, si yo no lo veo a Dios, ¿cómo puede decir que Él está cerca mío? Pero cuando yo leo en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, verso 25, pues es Él quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. El verso 24 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en los templos hechos de manos humanos. Y en 1 Corintios capítulo 6, verso 19 y 20 dice, comienza con un signo de pregunta. ¿O ignoran ustedes que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenemos de Dios, y que no sois vuestros? Y el verso 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, o sea, con la sangre de Cristo. Glorificad, dad gloria pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando Dios corta nuestra respiración, este cuerpo muere. Pero gracias a Dios tenemos un espíritu con minúscula. Es el que respiramos, y cada vez que respiramos es un gloria a Dios, un agradecimiento al Señor, porque tenemos respiración, tenemos Espíritu de Dios con minúscula, no es Espíritu Santo, es Espíritu, como dice la palabra, en Tesalonicenses capítulo 5, 23, alma, espíritu y cuerpo debe ser intachable para la venida del Señor Jesucristo. Tiene que ser santo todo, a pesar de que este cuerpo tendremos que dejarlo, como dice en 2 de Corintios capítulo 5, comenzando del primer verso, y más adelante nos habla este tabernáculo, este cuerpo, cuando se deshace, tenemos una casa hecha de Dios en el cielo, una casa con fundamento. Acá es solamente un tiempo, una carpa, un tabernáculo, un algo que se deshace, pero después de este cuerpo tenemos una casa hecha en los cielos, eterna, para siempre, una casa con fundamento, una casa donde las calles serán de oro, donde no habrá más tiniebla, donde no habrá dolor ni sufrimiento. Ahí el Señor nos va a llevar, gracias al Señor, cosas que ojos no vio, ni ha llegado al oído, ni ha entrado en el corazón del hombre lo que Dios prepara o ha preparado, ya lo tiene listo. Cuando leemos en San Juan 14, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay para todos. Qué bendición tan grande conocer esta Biblia que tanto nos hace falta
para llegar a conocer los grandes misterios de Dios. Querido, gracias damos al Señor por las bendiciones. Como dijimos, pues es Él quien da todo vida y aliento y todas las cosas. El Dios que hizo el mundo y todo lo que en el mundo hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, ya no habita más en templos hechos de mano, ya habita en el cuerpo, en este tabernáculo, en esta persona. Debe reflejarla la bendición de Dios. Ya no somos nuestros, ya somos comprados con la sangre de Jesús. Ya le pertenecemos a Dios. Por eso lo que tiene que entrar en la cabeza nuestra es Dios y la santidad de Dios. Por eso dice, sin santidad y sin la paz, nadie va a ver a Dios. Si no tenemos santidad, separado de las cosas de este mundo, y tener paz con todos, paz con nosotros mismos. Nos acostamos, nos levantamos, dice la palabra el salmista, porque la misericordia de Dios es grande. Por eso, queridos, tenemos que servirle al Señor. Nadie puede decir que no conoce a Dios, ya lo hemos visto en Romanos capítulo 1, versos 19 y 20. El 21 y 22 dice que somos ignorantes cuando decimos que no conocemos a Dios. Y Dios habita en nosotros. ¿A dónde querés buscar a Dios? Isaías mismo habla en el capítulo 55. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Él vive acá. No precisamos gritar mucho. Solamente agradecer, ser santo, buscar la santidad, buscar de alejarnos de las cosas del mundo. Hoy por la ignorancia nos interesa el fútbol, nos interesa la política, nos interesa el cine, el teatro y cuantas otras cosas para despabilarnos. Eso es lo que nos trae el enemigo. Pero el hombre de Dios, el que busca realmente a Dios, se aparta de todas estas cosas y ya comenzamos a depender de la dependencia de Dios. Por eso, queridos, sirvámosle al Señor, olvidemos lo que el mundo nos quiere traer. Cuando nosotros encontramos San Mateo capítulo 4, cuando el tentador vino a tentar a Jesús después que fue Jesús bautizado en las aguas del Jordán, dice que Jesús se fue, el Espíritu lo llevó al desierto por 40 días y 40 noches. Y cuando ya tenía hambre Jesús, ¿quién se le presentó? El mismo enemigo, Satanás. Y le dice, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se hagan pan. Jesús le responde, por la palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Esto me hace recordar cuando en el capítulo 4 de San Juan, Jesús, cuando sus discípulos fueron a la ciudad a comprar la comida, dice que Jesús comenzó a hablar con la mujer samaritana, que en ese tiempo no era lo correcto, primero de todo porque era mujer y segundo porque era samaritana, y los samaritanos con los judíos dice que no se llevaban. Había una disensión, pero Jesús vino para unir los pueblos. La Biblia me dice, unir los pueblos, que no haya discordia. Hoy ya no hay judío, no hay griego, no hay hombre, no hay mujer, somos todos hijos de Dios, comprados con un solo precio, que la sangre de Cristo. Y cuando los discípulos vinieron con la comida, le dicen, come, maestro. Y él dijo, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Él estaba satisfecho con haber hablado a esa mujer samaritana. Querido, damos gracias a Dios por todo lo que Dios hace. Que Dios nos bendiga en este día para comprender y no ser ignorante y decir yo no conozco a Dios. Sí que lo conocemos. Queridos, oramos al Señor. Padre, gracias por este día. Gracias por la bendición que tú me das, Señor, de poder hablar esta palabra que nos trae fe y confianza. Pero hay una esperanza que tenemos de que un día podamos encontrarnos contigo. Hay una esperanza eterna en lo que creemos en esto, que es tan maravilloso. Gracias te doy, eterno, por Jesús. Amén.